Hola, Amiguitos míos. y bienvenidos a un vídeo donde me gustaría hablaros de lo que es el desarrollo de Furfun o Furfun, para quien quiera hablar en inglés, ¿vale? Sé que mucha gente, últimamente, por algún motivo que no alcanzo a comprender muy bien, decir trambólico, Trambólico. han empezado a asumir automáticamente que el juego que he presentado como que yo también he estado desarrollándolo, lo compré. Es decir, como si yo hubiera visto el juego, comprado por un dinero y simplemente puesto mi nombre ahí en medio. Entonces quería ir directamente a este punto. Quería enseñaros la primera versión del juego que yo tuve por primera vez y que luego a partir de ahí empezó el desarrollo. Y también qué cosas hicimos cada uno dentro del juego. Melos está por aquí también acompañándonos, aunque Melos no ha hecho nada realmente para este juego concretamente, pero también estamos haciendo cosas con Melos, pero está aquí de espectador, ¿verdad, Melos? Hola, me llamo Melos. Primero de todo voy a explicar cómo llegó este juego a mí. Doki, que es un buen amigo mío que habéis visto ya en un par de vídeos anteriores, Hola, chachos. hizo hace tiempo un proyecto en Kickstarter que no tuvo mucho éxito. Pues eso, que el Kickstarter simplemente tenía una meta demasiado alta para lo que era el proyecto en sí en ese momento y no llegó a la meta, básicamente. Como era de esperar. Entonces yo sabía que él tenía muchas ganas de sacar el proyecto y yo pues le estuve recomendando cosas y también participando con él. Él se encargaba del aspecto de programación y yo me encargaba del aspecto creativo. Es decir, él dirigía la programación y yo dirigía el aspecto creativo del juego, básicamente. Que eso no significa que él no haya tocado el motor, porque en más de una ocasión nos hemos pegado todo el día trabajando dentro de Unreal los dos, ¿vale? Para que quede claro. Sí, realmente, sobre todo desde que salió en Steam, nos hemos pasado cada día de 5 a 5, 12 horas enteras seguidas, trabajando en el juego. Mientras programaba él, yo estaba buscando cómo podía hacer otras cosas, buscando tutoriales para conseguir hacer ciertas movidas. Sí, claro, haciendo texturas, cambiando detalles, sombras, trabajando en la iluminación. Es que son incontables detalles. Me levantaba por la mañana y decía, ¿qué hacéis, chicos? Y los dos trabajando en Forfan. Volvía por la tarde, ¿qué hacéis, chicos? Trabajando en Forfan. Las 2 de la mañana, chicos, trabajando en Forfan. Es horrible, no paran. Entonces, Sí. me da rabia que algunas personas piensen automáticamente que solo compré el juego y le puse mi voz. Pues sí, porque realmente hemos trabajado los dos activamente en ello y los dos hemos trabajado a partes iguales en el juego y tenemos los dos el mismo mérito de lo que es este juego. Y ahora mismo me gustaría enseñaros cómo era el primer proyecto, que es que lo he abierto, han flipado los dos, ni yo sabía que tenía estos archivos aún. Y ahora voy a explicar lo de la copia, porque la copia es buenísima. Ah, sí, bueno, y encima que decían eso, que nos hemos copiado de QPJC. Qué risa, tío. Yo lo siento, no quiero hacer un comentario cruel, pero es que la gente suele hablar sin llegar a saber realmente lo que está pasando, sin ni siquiera se molestan en informarse 5 minutos antes de comentar y soltar opiniones que luego eso se lo crea otra gente y se crea una bola de nieve de un sinsentido, porque es un sinsentido, ya que Sí. Furfun es el mismo juego que QPJC, que simplemente decidimos cambiarle de nombre. Os enseño cómo era Furfun al principio. Mira. Está muy alta la música. Ese era uno de los fallos también, que la música estaba altísima. El nombre original del proyecto era Gato Loro. Y quiero enseñaros cómo era, ¿vale? Porque esto no tenía perdición por ningún lado, ¿vale? Mirad el pedazo de menú increíble, ¿eh? Open Lobby Settings. Es genial, me encanta. Siempre me encantó este menú, no sé por qué no lo conservamos, la verdad. Quiero que veáis primero cómo era la versión original y lo que hemos hecho realmente estos cambios los hemos hecho en los últimos pocos meses y la mayoría en la última semana. Mirad esto. El juego en la primera versión únicamente tenía, como podéis ver, 3 mundos. La cueva, el mar y el valle. Sí, ya ves, había un cambio aquí impresionante. Desde que se te ocurrió a ti la idea y a Liz de hacer el lobby como si fuera un árbol con mundos, ha cambiado bestial. Aparte de la cantidad de mundos que hemos creado nuevos, las mecánicas de bosses que se te ocurrieron hace unos días atrás, que han sido buenísimas. Las cajas bugueadas. Esto era muy bueno, porque dependiendo... Mira, aquí está. Mira. Dependiendo de cómo te pusieras en estas cajas, te lanzaba a tomar por culo. Por favor. Mira, ¡oh! Adiós, ya me fui al mapa. Mirad cómo es el mapa desde arriba. ¿Estáis viendo? ¿Estáis viendo? Aprovechad. Vale, ahora Bueno, quiero que veáis dónde terminaba el mapa antes de que empezáramos a hacerle toda la remodelación. La iluminación, fijaos, no sé si veréis que se ve todo negro, no se ve ni el árbol.
porque había una iluminación horrible aquí, sinceramente. Lo que pasa es que yo no tengo demasiado ojo clínico para esas cosas, así que cuando Dallas lo vio que lo hice así, me dijo, no tío, así no puede ser. Y la iluminación ahora no tiene punto de comparación, las sombras son mucho más toons y realistas, se ve mucho más colorido y bonito. Básicamente esto era el juego, no tenía más. A lo que he hecho aquí antes, no es que él no sepa ver que esto está mal, sino que simplemente, esto no lo sabe mucha gente, pero yo antes de dedicarme a lo que era YouTube, me dedicaba a diseño 3D y estuve trabajando para varias empresas indies pequeñitas y otras cosillas. Entonces, lo que es ver el aspecto gráfico y eso, no voy a decir que soy un experto ni mucho menos, pero lógicamente pues a mí se me da mejor ese apartado y en eso íbamos colaborando entre uno y otro. Él se le da muy bien lo suyo y a mí se me da muy bien lo mío. Ah, y también mirad el agua. El agua, tío, que parece que te está comiendo. A mí ese agua me gusta, sé que tengo el gusto en el culo, lo sé, ¿vale? Por eso estaba así. Lo primero más importante cuando entras ahora es que ya no les gritas a la gente, ya no. ¡Welcome! Es verdad, antes inicié el juego, el original, y os juro que me di tremendo susto que pegué un bote, Pegué un bote cuando escuché porque estaba súper fuerte. ¡Welcome to Fortnite! Hemos cambiado todo el lobby, ahora no tiene nada que ver con el anterior. Al principio, si habéis jugado a las versiones anteriores y mi vídeo anterior, también veréis que el lobby era diferente. Y además de eso, hemos añadido una cinemática y una historia al propio juego, que cada vez que empiezas el juego, lo ves. Y voy a saltármelo, ¿vale? Sale aquí la gatita. Me encanta, la mierda esa la gatita, es tan retro. Así es como es el juego ahora. Después de no sé cuántas horas le hemos echado a este juego entre los dos. Yo por lo menos no las he contado, pero muchos días trabajando, todas las horas del día, al día siguiente otra vez, por la noche hasta las tantas de la mañana, durmiendo lo mínimo posible. Así está este cambio tan grande. Para la gente que dice, por cierto, y voy a enseñaros ahora cómo está el mapa en estos momentos, ¿vale? Podéis ver ya la diferencia increíble que hay con respecto a las anteriores versiones. Me ha encantado cómo ha seguido volando ese tío. Es el mismo mapa, aunque no os lo creáis, el que ha entrado antes con la gatita rosa y ahora es el mismo mapa. El agua, ya, aquí podéis ver la diferencia. Sí, del agua, lógicamente. Ya no es el líquido de Matrix. Y mirad dónde terminaba el mapa antes y dónde termina ahora. Y el barco, sobre todo el barco, por Dios. El anterior barco era, madre mía. Aquí acababa y ¡pum! Vaya, ahora no hay pared invisible, el mapa sigue. Lo que habéis visto antes, por cierto, es la versión de después de Kickstarter. En este primer mapa hemos tenido plataformeos bastante jodidos, como este de aquí. Es una gran putada. Se alineen los planetas para poder conseguirlo, pero se puede conseguir, ¿eh? Las rocas van de lado a lado y tú tienes que subirte ahí y saltar a la siguiente antes de que se meta en la pared, porque cuando se mete en la pared, tú te caes. Oye, haz los combos de lucha, que quiero verlos enteros. Estos son los diversos combos que lucha que hay al subir de nivel. Y luego también está el de saltar. Pero vamos, que hay mucho más, que al principio había solo 3 mapas y de hecho 2 de ellos estaban ahí como que ni siquiera estaban. Bueno, y el primero de hecho ni siquiera estaba realmente. Lo que ha cambiado este juego desde entonces, madre mía. Y la gata, sobre todo la gata. Si alguien os ha dado cuenta, ya no hay lingotes, sino que son unas perlas mágicas que vienen a cuento con la historia del juego. Sí, si veis aquí ahora ya no hay lingotes tampoco. Tiene que ver con la historia, ¿vale? Si lo jugáis lo veréis. Pues los bosses, el que yo tenía añadido antes de que Dallas me empezara a ayudar con el proyecto, era simplemente un enemigo que se movía y tenías que pegarle y punto. Y ahora Dallas se le ocurrió añadirlo a la pantalla en sí para hacerlo más dinámico y tener que tuviera más contenido y que el boss tuviera una forma inteligente de matarlo, ¿sabes? Que no fuera dándole palos y ya está. Sí, ahora mismo si le pegas no hace nada. Realmente no le hace nada. Le puedes dar todas las hostias que quieras, que no va a pasar nada y de hecho si te acercas te va a meter él a ti una terrible hostia. Exactamente. Y no sé si quieres desvelar el secreto, Dallas, de cómo matar al boss. Eso bueno, es el primer nivel, pero si echáis un vistazo aquí, a las cosas que hay aquí, tenéis que pensar en cómo se puede matar con el escenario. Ahora mismo todos los bosses que hay van a tener que matarse con pequeños puzzles en el escenario. Aquí, lógicamente, si sois un poco avispados, es por el juego, y por el fuego, que diga ¡fuego! Y cuando pasa por el fuego, pues se va trambólico y pasa por encima mío y hace breakdance. Y esas físicas están hechas a posta, gente. Sí. Para que Sí. Son culpa de la maldición. Eso es otra cosa que también es necesaria explicar. Mucha gente dice, las físicas, no sé qué, no sé cuántos. El juego tiene algunos bugs, definitivamente. Es a fin de cuentas un early access y tiene algunas cosillas que aún todavía hay que pulir y cosas así. Pero si veis físicas trambólicas, como que el árbol se ponga a hacer así mientras está... Que no siempre pasa, no sé por qué a veces se le va. O que, por ejemplo, cuando vayáis a los bichillos estos y les metáis una hostia y salgan así dando vueltas también trambólicos y muevan las patas y mierdas así. Esas físicas están hechas para que sea gracioso.
O sea, está hecho de forma intencional. Podríamos hacer perfectamente un ragdoll que fuera perfecto y que cayera al suelo sin más. Pero es así a propósito. Podemos explicar también un poco lo de los bugs, ¿sabes? Porque que ahora mismo tiene un poco de bugs el juego, pero es porque estamos en una versión Early Access, lo que significa que aún seguimos trabajando en ella y diariamente para no solo pulir los bugs, sino terminar de añadir todo el contenido que tenemos pensado. Además de eso, el lobby ahora mismo también es un plataformeo como tal. De hecho, es que no solo tiene estas zonas de ahí para practicar un poquito el plataformeo como un plan tutorial, sino que para llegar a uno de los mapas tienes que hacer un plataformeo bastante chungo. También hay arañas ahora mismo, por cierto, que salen aquí en plan a chorro propulsión, salen de las dos rocas. Vale. ¿Podrás llegar siquiera? Bichos A ver. asquerosos, a la mía. Vale. Yo creo que puedo llegar. El llegar es un desafío, Bueno, tú puedes. Vale, ya estoy. Pero es que tú sabes que se El cae. tema es que La estas gente mierdas, se cae. cuando las pisas. La puta. Uy, vale, ya estoy, sí señor, qué bueno que soy. Cuando las Pues pisas ya se ves. caen, y claro, si te caes, pues luego no puedes llegar hasta aquí. Y esto está en la farola, por cierto, no sé si lo podéis llegar a apreciar, pero está en la farola del árbol. De hecho, él fue el que hizo el icono ese de cargar. Sí, algunas de las cosas visuales que veis en el juego. Materiales, texturas, sprite. Dios, me persiguen muchos, esto es demasiado. Mira, se quedaron ahí, esperándome. Te voy a matar en fila. Un ataque que fuera un barril. Un barril del suelo y lo subieras. Yeah. Hostia, una zanahoria aquí todavía. Oh. Toma. La zanahoria, ¿dónde está? Bueno, sí, y además de eso, que antes había solo 3 escenarios que estaban como que no existían, y ahora hay 8 con un jefe final. Que el jefe final es una idea buenísima. Melos ya lo sabe, ¿no? Jefe final, señoras y señores de For Fun, es nada más y nada menos. Espera, no lo digas. No lo digas. No lo digas, simplemente di qué te parece la idea como tal. La idea es perfecta. Simplemente la gente que sea inteligente y sepa de gatos sabrá que el enemigo final es el archienemigo mundial del gato. Es que tiene mucho sentido, es muy buena la idea. El archienemigo mundial de un gato. El juego ni siquiera iba a tener un modo online. Si fue porque Dallas dijo de hacerlo y al final lo hicimos. Sí, porque si no hubiera sido por Dallas directamente, el juego no hubiera tenido un modo online. Como el que tiene ahora de hasta 4 jugadores, ¿eh? Originalmente era tirando hacia el plataformeo habitual, pero sobre todo creo que lo que más cabe destacar, y creo que me siento muy orgulloso de ello pensando sobre todo en el hecho de que, a ver, he trabajado en él, entonces no puedo ser del todo objetivo, pero si lo pienso es que creo que tiene bastante mérito. Es un juego que hemos hecho entre 2 personas, pero sobre todo lo más importante es que hemos tenido 0 presupuesto para hacerlo todo. 0, literalmente, ni uno. Y por favor tener en cuenta que la gran mayoría de videojuegos se desarrollan con equipos grandes de personas y con un presupuesto de fondo, ¿sabes? Para poder arreglar errores, contratar gente necesaria, etcétera, etcétera. Yo creo que teniendo en cuenta que lo habéis hecho entre 2 personas como algo que es más personal, más para decir, hostia, he hecho esto, que para otra cosa, me parece un juego muy bueno, es súper entretenido. Me he reído un montón cuando me caigo, cuando veo las cosas nuevas que metéis. Los cañones me tienen harto, sueño con ellos. No sé. Bueno, y seguiremos desarrollando videojuegos y cada vez serán mejores porque tendremos más presupuestos y tendremos más experiencia en todos los puntos, así que si estáis atentos lo descubriréis y disfrutaréis junto a nosotros. Aquí en el desierto se le ocurrió a Dallas unas ideas buenísimas. De hacer yo estaba haciendo una pirámide, ¿sabes? Y él me dijo también de meterle trampas que saltaran de las paredes para que se sintiera realmente lo que es la aventura de explorar una pirámide, también con zonas laberínticas. Ya ha quedado, esta pantalla yo creo que para mi gusto es de las mejores. Sí, a mí también me gusta mucho esta pantalla, la verdad. Está llena de trampas, tiene un montón de cosas que algunas de ellas las pisas y tienen... ¿Esto tiene físicas? ¡Uy, uy, uy! Venga, suerte. ¡Hala, venga ya! Pero si no dan ni el primero. No. Por atrás es más fácil subir, hay un truco, tío. No sabéis lo feliz que me hace ver a Dallas caer, porque todos los días le digo yo, Dallas, tío, entras for fun y creo que te has pasado con el plataformeo. Y él, no, si lo guapo es que esté cabrón. Pues toma. Está jodido, Está súper difícil esto. Ya está. Estáis viendo cómo hace trampa el desarrollador, ¿no? Estáis viéndolo, ¿no? No soy yo el único. No es una trampa, el escenario está preparado así por Claro. si... Joder, tío. Vale, ya estoy. La poner física. ¡Hala, venga ya! ¡Pero es súper difícil esto! Vale, vamos allá. ¡No, venga ya! ¡Anda ya, tío! Y de hecho se ha caído un palo. Mira, es que voy a comprobar solo a ver qué palos tienen física. No, eso es trampa, tío. Eso es trampa, Este tío. tiene Bueno, es lo física. que sé yo. Honestamente,
no me puedo quejar porque es lo que hice yo. Los tiré y Dallas, ahora si quieres los puedes empujar para luego usarlo de trampolín. En fin, solo os hemos enseñado 2 mapas de los 8 que hay, más el último nivel, que es un nivel que vais a flipar porque toda la historia es una historia muy pequeñita, pero la historia es todo apuntando hacia el nivel final, y cuando vayáis al nivel final os vais a echar las manos a la cabeza pensando: ¡oh, Dios mío! El nivel final no me lo puedo ni creer que haya sido esto en mis narices todo el rato. Eso, espero haber aclarado dudas sobre el juego en sí. Yo tengo que decir que me ha encantado hacer el juego con Doki. Doki además es un... no lo conocéis muchos, lógicamente, pero es un tío que es súper trabajador y por eso quería ayudarle a sacar este juego adelante. Este juego originalmente era su proyecto, pero al final lo terminamos cogiendo los dos al mismo tiempo. Y pronto se vienen otros juegos que igual queremos decirlos, ¿no? Se viene un juego de carreras con Melos. Sí, bueno, es un juego de carreras inspirado en el Macro Machine de la Play 1, pero con gráficos y cosas potentes de nueva generación y con online, sobre todo, lo más importante. Y por supuesto con online, súper barato y para que echéis las risas, para jugar con la gente sobre todo. En principio va a estar entre 1 y 2 euros el precio, probablemente, no lo sé. Y después tenemos preparado 2 más, que estos van a ser una pasada, sobre todo uno de ellos. Damos algún detalle. Uno de ellos es como si cogieras Skyrim y Doom y los juntaras. Fusión. Os dejo con eso. Habéis escuchado bien, Doom y Skyrim. Y otro es un poco más tipo sigilo, así con un rollito japonés por en medio, un rollo oriental, que es un poco más simple, pero estoy seguro que os va a molar un montón. Dentro de poco esperamos poder terminar Furfun ya definitivamente, porque en realidad no le queda demasiado. Ya hay cosas que ya no podemos ir a más porque no tenemos más presupuesto para hacerlo, sino podríamos haber metido un montón de cosas extra, pero llega un momento ya que nos vemos limitados por el presupuesto que tenemos para este juego. Pero ahora mismo queremos terminarlo y darle un acabado final bueno, arreglar todos los bugs para poder empezar con los otros y que podáis empezar a disfrutarlos lo antes posible. Y por lo menos se queda este juego aquí, que yo creo que a pesar de todas las críticas que han podido haber, a mí, aunque sea desarrollador, me parece que es un juego divertido y que vais a disfrutar. Y sobre todo si es con amigos, lo vais a disfrutar un montón. Ahora está muy difícil, os lo vuelvo a repetir, está súper difícil el juego. Y no sé, ¿queréis decir algo más? Pues además os vamos a dar un pequeño adelanto de la próxima actualización, que son diarias, o sea, no tendréis que esperar demasiado. Y es que vamos a añadir una forma de comunicación entre personajes online, con iconos muy graciosos que ha diseñado Dallas y los ha dibujado él a mano, que lo he visto yo, y que han quedado geniales. O sea, que podréis comunicaros con los demás jugadores, decirle me vengaré, o sea, poner una cara de enfadado y más cositas, ya lo vais a descubrir dentro de poco. Bueno, y ya que ha llegado Liz, por favor, cariño, ven. Que la gata despida. Haz la voz de la gata, por favor. Hasta luego, amiguitos. Sí, la voz de la gata. ¿Cómo era? La de golpe. No, era y luego era corriendo, que eso es un poco vergonzoso, pero es... Lo ha hecho exactamente igual, que la No, audio es como escuchar a alguien famoso su voz. Sí, cada vez que lo escucho es como... Ay, Dios mío, soy yo. Lo que le dijiste a Melos el otro día, ¿cuántas horas nos pasamos Doc y yo? Haciéndolo todo, hablando de cambia esto, no sé qué. Sí. ¿Es horario esclavo? Pues algo así. O sea, a lo mejor empiezan a las 5 de la tarde y acaban a las 5 de la mañana y es como, oye, buenas noches, yo me voy a dormir y ya nos vemos cuando acabéis. Gracias, mi amor. muchísimos días hemos estado así, durmiendo súper poco. A mí me tenéis harto, es en plan, no, me queda nada menos, de verdad, y luego son 3 horas más de diseño. Pues eso es todo y pronto veréis la versión 1.0 de Furfun. Si tenemos algo más de recursos en el futuro y la cosa va bien, pues tal vez en un futuro se puedan añadir más cosillas. En principio queremos dar una versión 1.0 bien sólida y tal vez sacar más expansiones en el futuro si el juego sigue yendo, y si no, pues seguimos con los demás, no pasa nada. Igualmente este juego será algo que siempre tendré mucho cariño, porque es el primero que hemos trabajado juntos. Y eso. Pronto Furfun 2. Sí. No me... Como siempre, hasta mañana.